Ya empezó la grabación. Listo, pues muy buena tarde para todos. Qué gusto que estén aquí acompañándonos en este día con esta pues plática tan especial con nuestro invitado que en un momento. Y antes de presentarlo a él, me presento. Soy Alcira Moisés, la presidenta de ICF México. Y para los que nos están acompañando el día de hoy, que no saben lo que es ICF México, bueno, ICF es una organización mundial, es la asociación más grande de coaches a nivel internacional. Somos más de 38,000 miembros en 140 países. Y lo que nos hace tan especiales es que somos una asociación que ha definido una serie de competencias que son las que rigen el actuar de los coaches, así como también tenemos un código de ética. Y en esta semana estamos llevando a cabo actividades por la Semana del Coaching, es la Semana Internacional, que desde 1999 se en todos los capítulos del mundo. Es decir, en cada uno de los países está habiendo coaches que están haciendo actividades para que la gente conozca lo que es el coach profesional y que quien tenga interés en formarse o tener un proceso de coaching, pues recurra a la gente que tiene una formación profesional. Pero bueno, creo que todo eso ya no me voy a extender porque queremos darle la bienvenida a nuestro invitado. Así es que cualquier duda, cualquier información que quieran tener sobre ICF, pueden consultar nuestra página, la de ICF México, que es www.icfmexico.org, o la de Coach Federation. Ahí pueden tener toda la información que requieran. Así es que, pues te doy la bienvenida, querido Mario. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué gusto tenerte. Mario es un psicoterapeuta especializado en terapia breve. Él se diplomó en el Mental Research Institute de Palo Alto, en California. Él es experto en pérdidas y tiene un máster universitario en tanatología. También es coach ontológico empresarial de Newfield Consulting y ha sido docente y conferencista. Quien no conoce a Mario, ¿no? Sabemos que es un gran comunicador, que ha aparecido en muchos programas con Marta de Baile, en Canal 11, y es creador de audios de hipnosis y relajación guiada, y bueno, por supuesto, autor de varios bestsellers, Los claroscuros del amor, En el mismo barco, No te compliques, y el más reciente, que es Del otro lado del miedo. Así es que pueden consultar todo eso bajo el sello Aguilar de Penguin Random House. Así es que sin más, Mario, muy, muy bienvenido a esta plática. Muchas gracias, querida Alcira. Gracias, por supuesto, a ti, en este caso, como presidenta de la ICF México, y por supuesto la ICF, que, como bien dices, es una organización internacional que agrupa a un gran cantidad. No tenía idea cuántos, pero ya veo que son miles y miles de profesionales dedicados al coaching, y que creo que es bien importante, no solamente para los miembros de ICF, sino en general para las personas, poder hablar de esto que nos está pasando, que es algo que justamente de lo que quiero hablarles, ¿no? Un poco el impacto que está teniendo esto, cómo hemos desarrollado hoy ya desde los niños hasta los más grandes, en nuestro vocabulario entran nuevas distinciones, ¿no? Pandemia, coronavirus, confinamiento, cuarentena, toma otra dimensión. Y obviamente esto que nos está pasando no puede no tener un impacto en nuestra vida de muchas maneras, en muchas dimensiones, que ya iremos viendo conforme vayamos avanzando en esta conversación, ustedes y yo. Y la idea es que encontremos una manera de cómo afrontar las pérdidas, pero sobre todo en estos tiempos inciertos. Y son inciertos porque todavía hoy se nos dicen muchas cosas, ¿no? Las mismas autoridades sanitarias mundiales de pronto dicen una cosa, luego otra, pero es natural porque es algo a lo cual no nos habíamos enfrentado antes en esta dimensión, y precisamente eso hace que todo se vuelva incierto. Pero vamos a comenzar por el principio. Si vamos a hablar de cómo afrontar las pérdidas, pues hablemos de las pérdidas. Y como dije, en esta circunstancia, pues esta pandemia, nos dice la Asociación Psicológica Americana, esta pandemia ha provocado una serie de pérdidas en todos. Desde el sentido de seguridad, que antes lo teníamos muy descontado, ¿no? Podíamos salir a la calle, ir, venir, abrazarnos, saludarnos de mano, andar en el transporte público o ir a cualquier cine o restaurante sin mayor problema.
pues ahora ese sentido de seguridad está amenazado. Se siente perdido porque pues ahora ya no me siento libre de ir y venir por el temor al contagio, por supuesto. También, obviamente, nuestras conexiones sociales, ¿no? A pesar de que gracias a la tecnología, y es una gran diferencia lo que tenemos hoy con la última gran pandemia de 1918, la diferencia fundamental es esta habilidad que tenemos para comunicarnos a través de distintos medios electrónicos y sin embargo aún así se resiente la posibilidad de no estar con los seres queridos, sobre todo ya veremos en momentos muy particulares. Y por supuesto nuestra seguridad financiera, ¿no? Eso es inevitable para muchos, todos teníamos planes financieros de trabajo que pues a muy pocos realmente les ha beneficiado esto, ¿no? Si acaso al comercio electrónico y algunos otros servicios de esta naturaleza que se adelantaron, por así decirlo, a estos tiempos, pero el resto de nosotros, pues justamente si no estaba tan preparado para cubrir esto, pues nos hemos tenido que acelerar. Y eso también invoca esta inseguridad o amenaza financiera, en tanto que al menos nos recomponemos. Todo esto nos lleva efectivamente a ver las pérdidas. ¿Qué es perder? Bueno, perder es dejar de poseer algo que valoramos. Hemos valorado la libertad, hemos valorado la salud, hemos valorado, por supuesto, nuestras relaciones y hemos valorado el dinero. También eso es verdad, no es un secreto para nadie. Finalmente vivimos en una sociedad que tiene que ver con esto del manejo del dinero. Y entonces cuando se pierden estas cosas, cuando se pierde la libertad de ir y venir, cuando se pierde la posibilidad de que la salud esté en riesgo de los nuestros y como ya dije el dinero, pues evidentemente es por eso que hay pérdidas. Y como cada uno valora de manera distinta diferentes cosas, pues es natural que a todos nos impacte de diferente forma. Hay desde las personas que se sienten muy a gusto con este tema del confinamiento, que dicen que así están bien y que qué bueno que vino el asunto porque están más guardados, hasta los que de verdad son claustrofóbicos y dicen yo ya no aguanto ni una hora más en esto, y los que fueron perdiendo cosas mucho más concretas a lo largo de este tiempo que hemos venido estando de marzo para acá, hemos venido estando en este confinamiento. Las pérdidas podemos decir que son de diferentes tipos. Obviamente están las físicas, y aquí no podemos dejar de mencionar a las personas que han perdido seres queridos, y que es curioso porque los que han perdido seres queridos no ha sido únicamente a raíz de la pandemia, es decir, las personas que han muerto, vamos a decir, de mediados de marzo para acá, no necesariamente tienen que haber muerto de coronavirus. Y sin embargo, muchas sí lo hicieron y otras pues de accidentes, sigue habiendo accidentes, enfermedades que no tenían que ver con el coronavirus, que ya venían, enfermedades que se desataron de pronto, infartos, cosas así. Entonces, teníamos estas pérdidas también que se están viviendo alrededor de estos tiempos. Como dije, pérdidas físicas, también obviamente pérdidas materiales de mucho tipo. Cualquier pérdida física involucra un objeto material, generalmente un objeto tangible. Pero también hay pérdidas simbólicas. Y aquí pensemos, ya no es solamente lo físico que se perdió, sino lo que representaba para nosotros aquello que se perdió. Toda pérdida física encierra una pérdida simbólica también. Es decir, no solamente pude haber perdido a mi madre, sino lo que mi madre representaba para mí. No solamente pude haber perdido mi casa o mi auto o el dinero, sino lo que eso representaba para mí. Entonces se da una doble pérdida, la física y la simbólica. Y sin embargo, hay pérdidas simbólicas que nunca fueron físicas. El caso de la libertad. La libertad no era algo físico, tangible como tal, y sin embargo, esta pérdida que estamos teniendo, quizá por decisión propia, por querer estar resguardados, pues también se vuelve importante. Simbólica porque la libertad para muchos, para la mayoría es importante. Pero luego vienen las pérdidas ambiguas. Y aquí es donde muchos estamos afectados. Las pérdidas ambiguas son pérdidas que no son físicas, porque no propiamente había algo material, sí tienen mucho de simbólico y sin embargo no son tan claras. Las pérdidas ambiguas carecen de esta claridad y de esta puntualidad, por ejemplo, como en las físicas, la muerte de alguien. Alguien muere y en el momento que muere se desata una pérdida y un proceso de duelo. Pero en el cambio de las ambiguas es difícil porque las pérdidas ambiguas nos dejan con muchas preguntas. ¿Por qué ahorita? Por ejemplo, ¿por qué ahorita que me estaba yendo bien y de pronto todo se para? ¿Por qué me estaba yendo tan mal y encima viene la cereza del pastel? ¿Por qué de pronto no pude hacer cierres? No pude hacer cierres, por ejemplo, si estaba trabajando y de pronto me mandaron a hacer home office, pero luego me avisaron con un correo que dice recursos humanos que siempre no y que me acaban de liquidar,
pues todo parecería que, bueno, pues ni hablar, así pasaron las cosas, pero no hay cierres, es decir, ya no me despedí de mis compañeros, ya no hice estos rituales que tienen que ver con la despedida de mi lugar de trabajo físico, porque ya no tuve oportunidad de volver a ese espacio. Con la muerte de alguien también los cierres se complican en la pérdida ambigua, porque finalmente, o una enfermedad, porque estamos, pero no estamos físicamente, aunque podamos estar a la distancia, y eso también complica. Se complican las despedidas. Va a parecer trivial, pero no lo es. Por ejemplo, los niños, ¿no? Los niños ahorita están en mayo, pero ya las clases iban a acabar pronto y algunos de ellos, según los calendarios escolares, ya no regresaron, los que estaban acabando quizá preparatoria, universidad, alguna especialidad, más adultos también, que de pronto ya no hubo esa despedida, ya no hubo ese cierre. ¿Cuántas graduaciones, bodas, primeras comuniones, 15 años y ya no digamos cumpleaños se han visto pospuestos? Que uno dice, bueno, ya no celebré mi cumpleaños ahorita, lo voy a celebrar el año que entra. Sí, nomás que el año que entra lo vas a celebrar con un año más, ya no es este, entonces ya no ocurrió como hemos estado acostumbrados en el día específico, en el momento específico. Y también, obviamente, tenemos la pérdida de algunas posibilidades, aunque ya veremos que luego otras se nos pueden abrir. Pero, sin embargo, posibilidades que teníamos de viajes, de ahorros, de retiros, de logros. Entonces, hay una gran cantidad de pérdidas ambiguas que no son tan claras, que no son tan definidas y, sin embargo, nos impactan de igual manera. Y todo esto se involucra con la experiencia subjetiva, cómo cada uno está viviendo. Aquí sí podemos decir, no solamente es lo que nos está pasando, sino qué nos pasa con lo que nos está pasando. ¿Qué nos pasa a cada uno de nosotros? A mí me ha tocado en este tiempo conocer a muchas personas. Hay desde los que minimizan la pérdida. Hay quien dice, bueno, sí, me corrieron del trabajo, me liquidaron, pero cuando menos no tengo coronavirus, cuando menos no tengo a nadie enfermo. Es decir, parece que mi pérdida es menos dolorosa o menos complicada que la de alguien que tuvo una en comparación más grande. Y sin embargo, al minimizar la mía, me cuesta trabajo elaborarla. Hay personas también que de momento no han dimensionado. Por ejemplo, muchos de nosotros no hemos dimensionado el impacto económico que esto va a tener en la sociedad en general, porque todavía no es tiempo, no lo estamos resintiendo aún. Y sin embargo, lo rápido de los acontecimientos ha hecho que todavía nos vayamos un poco atrás de las noticias, un poco atrás de los impactos que llegarán eventualmente y también nos habremos de hacer cargo, por supuesto. Y también hay personas que sin querer se pusieron como en una pausa involuntaria. Es decir, ahorita dices, bueno, como ahorita todo está parado y no puedo seguir con el trámite, no puedo seguir con el avance, no puedo seguir con el progreso, pues me voy a esperar a que nos digan que ya podemos salir para retomar la vida. Pero también estar en esa pausa involucra una especie de pérdida del tiempo que está pasando a la espera de que las cosas cambien. A veces tendríamos que aprovechar las pausas para hacer otra cosa en lugar de solamente estar esperando a que se resuelvan las cosas desde el exterior. Sin embargo, es claro que la normalidad, como la hemos conocido, se vio interrumpida por todo esto absolutamente inesperado. Eso también impacta en la forma de la vivencia de la pérdida. Pero perder como tal, como ya dije, es dejar de tener algo que valorábamos y es natural que perder duele. Lo reconozcamos o no, duele perder. Duele dejar de tener a alguien cercano, duele la pérdida de lo que con tanto trabajo se consiguió, duele la pérdida de la libertad, duele la pérdida de la certidumbre, de las rutinas como las conocíamos. Y esto desata emociones, sentimientos y cogniciones de todo tipo. Obviamente para muchos tristeza, es natural la tristeza, pero también el enojo porque viene una sensación de injusticia, porque a mí, porque ahorita, porque así, porque no a otros. La envidia también se hace presente y tampoco tendríamos por qué ocultarla de pronto que la sentimos. Cuando decimos, híjole, hay otros que no se la están pasando tan mal como yo en esta cuarentena o los efectos no los tuvieron tan grandes como yo. Y sin embargo, no veo que nadie me esté condoliendo, no veo que nadie esté tan preocupado por mí porque parece ser que lo mío no fue tan importante. Hay una sensación de indefensión también con todo esto, ante lo desconocido. No es lo mismo una enfermedad, por ejemplo, sobre la cual ya se tiene un tratamiento, una vacuna, que esta que pues todavía no se vislumbra en el muy corto plazo un remedio para eso y que parece ser que vamos a tener que habituarnos a una nueva normalidad. Muchas personas que cuando tuvieron o que han tenido pérdidas muy significativas en este periodo y que el enojo predomina, esta sensación de agresión que viene de afuera, bueno, pues evidentemente esto ocasiona en ellos que necesita explicaciones. A mí que alguien me explique por qué está pasando esto. Estamos buscando, muchos lo han visto ustedes en los medios, están buscando culpables, que si los chinos, que si el laboratorio, que si los extraterrestres, que si no nos cuidamos, que si no actuamos a tiempo. Es decir, como el virus es abstracto, la enfermedad es abstracta,
Y los seres humanos nos cuesta mucho hacer concreto algo abstracto, entonces tenemos necesidad de proyectar y vamos proyectando en otros estas tristezas, estos enojos, estos malestares que nos produce la situación por la que estamos viviendo. ¿Cuántas personas no hemos visto que arremeten contra los servicios médicos, por ejemplo, cuando muere un ser querido? Que se van sobre las enfermeras, sobre los médicos, sobre el equipo de salud, que su labor es cuidar y su tarea es ayudarnos, y de pronto, pues por no tener la posibilidad de tocar al virus como un enemigo, pues lo desquitamos con alguien más. Que yo en la mañana escuchaba una charla de Fernando Savater, este filósofo español, y estaba de acuerdo con él yo cuando dijo, miren, el virus no es ni amigo ni enemigo, el virus no nos tiene ni aprecio ni desprecio, es algo natural, es algo que surge en la naturaleza y no es que nos odie, simplemente le somos absolutamente indiferentes, si acaso nos ve como huéspedes oportunos para invadirnos y hacer pues lo que un virus sabe hacer. Pero a veces, como dije, buscamos culpables. Y también inicialmente, después que viene la pérdida, lo que hacemos es luchar, buscar recuperar lo perdido. Hay quien dice por ahí, ya no busco quien me la hizo, sino quien me la pague. Es natural. ¿Qué hace uno cuando pierde algo? Lo primero que hace uno, pues lo busca. Pero lamentablemente muchas de estas cosas que hemos perdido, por más que las busquemos, ya no las vamos a encontrar. Porque ya no están del todo, como en la muerte de un ser querido, o porque ya no están de la misma manera, como una situación financiera o un trabajo o una relación que pudo haberse perdido a raíz de lo que está pasando. Entonces, en esta pérdida abstracta, en esta pérdida que estamos teniendo, pues obviamente queremos recuperarlo. Pero ahí hay un error. ¿Cómo recuperar lo perdido cuando ya se fue definitivamente? Por ejemplo, yo a veces pongo el ejemplo, vamos a pensar que perdemos 500 pesos. De pronto ya no encontramos el billete y uno dice, bueno, pues a ver si luego me encuentro otros y ya los recupero. No los recuperas, los que perdiste ya los perdiste. Los otros 500 que chance y te vas a encontrar en el futuro son otros 500, que si no hubieras perdido los primeros 500 tendrías 1000. Es decir, cuando algo se ha perdido, salvo que esté extraviado, que eso es otra cosa, salvo que cuando algo está perdido ya no lo vamos a recuperar. Y esta imposibilidad de recuperar hace que a veces nos quedemos atorados en el proceso de querer recuperar lo perdido, y en este estar atorados es como no aceptar el pasado, no aceptar los hechos de la vida y no aceptar lo que ya no se puede cambiar, no aceptar ese famoso palo dado que de pronto recibimos con la vida misma, pues es garantía de sufrimiento. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos el periódico de ayer? ¿Cómo reescribimos las noticias de ayer? Lo que está escrito, está escrito. Lo que sucedió, ya sucedió. Ya no lo podemos cambiar. La pérdida es una de esas cosas que ya no se puede cambiar. Insisto, cuando es una pérdida. Si es un extravío, pues se busca y se había dejado traspapelado, mal puesto y se encuentra. Entonces no se había perdido, solo se había extraviado o había habido una confusión. Pero en el caso de la pérdida, que es cuando dejamos de tener algo que valorábamos, en ese caso ya no podemos regresar a reescribir el periódico de ayer. Ya no podemos regresar a cambiar el pasado. Y ante esto hay distintas formas de perder. Obviamente tenemos formas anunciadas, que no es el caso generalmente en esta pandemia. Estas formas anunciadas son con enfermedades largas, con enfermedades críticas, enfermedades terminales, a veces con envejecimiento, y si son objetos materiales, con el mismo desgaste, la obsolescencia o el dejar de funcionar. Ya hemos visto que las cosas ya no las hacen como antes, las cosas ya no duran como antes, solemos decir, pues hoy duran lo que duran y al final todo se va a acabar, ¿no? Algunas cosas durarán más que nosotros, algunos objetos durarán más que nosotros, y bueno, pues ya veremos quién se hace cargo de ellos. Pero la pérdida que me se ha visto en esta modalidad, llamémosle en cómo se presenta, es la repentina. La repentina, porque no me dejarán mentir, todavía en marzo estábamos ya empezando con esto, pero en enero, en diciembre, todavía en las Navidades, en el Año Nuevo, no teníamos idea de lo que íbamos a estar viviendo en marzo, abril y hasta donde sabemos mayo. Estas pérdidas repentinas que pueden ser por cuestiones accidentales, como un choque, un atropellamiento, una caída, por ejemplo, que pueden ser causadas por el ser humano también, alguien que deliberadamente fue asesinado, como en el caso de un homicidio, de un asalto, una negligencia, una acumulación de gas, una falta de una salida de emergencia, alguien tuvo una responsabilidad por ahí, o las pérdidas catastróficas, que son en las que se vienen con un terremoto, con una erupción volcánica, un huracán, un tsunami o una pandemia.
que se vuelven catastróficas en tanto que son mundiales y globales, en tanto que afectan a todo mundo, pero también nos afectan a nosotros. Y estas pérdidas catastróficas, pues también no hay, como dije, no existe el ser humano como para culparlo, por eso queremos encontrar quién creó el virus en un laboratorio. No haría diferencia en realidad, posiblemente en la vida práctica, pero cuando menos tendríamos un culpable para poder desahogar y desquitar la frustración que estamos pudiendo sentir. Entonces la pérdida repentina es la que nos deja confundidos, es la que nos deja, la que se ve contaminada, vamos a decirlo así. Una pérdida de por sí es complicada, pero con todos estos elementos está contaminada. No solamente la pérdida en sí misma es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, de nuestra mortalidad, de nuestra fragilidad y de también esta cuestión de que nosotros hacemos planes y proyectos muy puntuales y que a veces no consideramos las variables aleatorias de todo esto, lo que puede no salir como pensamos y a veces no pensamos no solamente en opciones, sino tampoco en alternativas para qué hacer, cómo afrontar cuando las cosas no salen como queremos, cuando la pérdida se presenta como repentina o inesperada. Y obviamente para muchos también esto representa, además del dolor de la pérdida en sí misma, pues el miedo y la ansiedad que nos da qué va a pasar mañana, en qué va a parar esto, qué es la pregunta que más me hacen y yo entiendo cuando me la hacen, pero la respuesta sigue siendo la misma, no sé. Cuando me dicen, Mario, ¿cuándo va a acabar esto? No sé. A veces hasta pregunto, ¿cuándo va a acabar esto? Y yo pregunto, ¿qué, la pandemia o el confinamiento? Ya me responden por las dos cosas y digo, ninguna sé, la verdad no lo sé, pero todos quisiéramos que alguien supiera y a veces hasta un consuelo, ¿no? Cuando alguien nos dice, oye, ¿y cuándo va a acabar? No, hombre, ya te preocupes, ya mero acaba. Ah, bueno, como si el otro supiera, ¿no? En realidad estamos como a la expectativa de lo que está pasando. Entonces, ¿qué complica las pérdidas en este tiempo? ¿Por qué hablamos de afrontar las pérdidas en tiempos inciertos? Bueno, porque la que lo complica justamente son varios elementos. Uno, como dije, lo inesperado, lo inimaginado. ¿Quién se iba a imaginar esto? ¿No? ¿Quién? ¿Cuántos de nosotros no aprendimos, los que ya conocíamos por ahí de las epidemias de peste de la Edad Media, que se veían tan lejanas, 1300, 1400, 1600, no hombre, eso quedó hace mucho tiempo. Bueno, la mal llamada, porque no empezó en España, la mal llamada gripe española, la última gran pandemia, pues también se veía muy lejana por allá. Entonces esto fue inesperado y sumamente indeseado por todos nosotros, pero también obviamente esto causó una gran conmoción. El otro elemento que afecta mucho es la rapidez, como dije, de lo que está pasando. A gran velocidad. Empezó la cuarentena en marzo. Ya ha pasado apenas mes y medio. Y a veces parece que ha pasado tanto tiempo y a veces parece que ha sido un tiempo tan corto para asimilar. Por eso, como dije hace un momento, a muchas personas, hablemos coloquialmente, todavía no les cae el 20 de la dimensión del problema. Bueno, todavía hay personas que creen que esto del coronavirus es un mito, que no existe, que es un invento de quién sabe cuántos poderes fácticos y sin embargo hay personas que están muriendo en todo el mundo. Entonces esta rapidez de lo ocurrido pues no nos permite mucho asimilar, sobre todo si tenemos cierta resistencia o la negación como mecanismo de defensa para protegernos, como aquel que se protege del sol con una mano, ¿no? Realmente poco se puede proteger, si acaso una parte del cuerpo. Otro elemento que influye mucho en estas pérdidas en estos tiempos es la confusión. La confusión, como dije, de no saber qué viene, qué sigue. Estar confundidos complica pensar con claridad, complica actuar con claridad y también implica sentir una dificultad para sentir con claridad. Por eso los sentimientos van y vienen, suben, bajan. Uno un día está más en paz, otro día más inquieto, un día se siente uno muy productivo. ¿Cuántos de nosotros juramos que íbamos a hacer 100,000 cosas en la pandemia? Teníamos libros formados, series ya esperando, películas nunca vistas por ver, y hemos hecho un porcentaje de eso, porque al final nos damos cuenta que a veces no solamente el tiempo no rinde, sino que a veces el ánimo no está como para eso también. Sin querer nos sorprendemos de pronto pensativos, sin querer nos sorprendemos meditabundos acerca de lo que está pasando, reflexivos o francamente evitadores, tratando de no pensar, muy atareados en una cosa y en otra. Otro elemento que complica alrededor de todo esto son las restricciones, lo restrictivo de la convivencia, lo restrictivo que nos impide actuar con la libertad cotidiana, que nos impide de alguna manera estar cerca de los nuestros y que eso también impacta al momento de la pérdida, el no poder estar. Y obviamente lo incierto que asusta, lo incierto que complica, lo incierto que impide hacer planes a futuro. Mira, la mente tiene una cualidad muy extraña, sin embargo es parte de nuestra condición humana.
Si algo le asusta a nuestra mente, es no saber. Le aterra no saber. Y entonces, cuando no sabe, tiene necesidad de llenar esos huecos de información con lo que sea. Entonces, entre fake news, entre pensamientos ansiosos y catastrofistas, la mente prefiere elegir esa información incierta para ponerla en esos huecos, porque lo falso, lo que asusta, es más manejable que el no sé, que el no sé qué va a pasar. Por eso la gente pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a acabar? ¿Qué va a seguir? Porque tiene necesidad de una respuesta, así sea de una persona que dices, pero este sabe lo mismo que yo. ¿Por qué le estoy preguntando? Porque tengo esa necesidad. Entonces, esta incertidumbre es un elemento también. El no saber qué va a pasar da mucho más miedo que una gran catástrofe que sintamos que se avecina. Con la gran catástrofe, al menos podremos rezar, si lo queremos ver así. Con lo incierto, no sabemos ni siquiera qué hacer. Entonces, estos son los factores, lo inesperado, lo rápido, lo confuso, lo restrictivo y lo incierto, que le dan un cariz, un matiz a la pérdida mucho más complicado en todo esto. Y no podemos olvidar que, obviamente, la pérdida es el momento, el hecho de perder, el hecho de tener que dejar ir aquello que se valoraba o se amaba tanto. Pero una vez que eso ocurre, de inmediato inicia un proceso de duelo, que es el duelo es la reacción natural, es un proceso natural que viene como respuesta a un evento de pérdida. Es el proceso que nos permite adaptarnos de alguna manera. Adaptarnos primero tratando, como dije, de recuperar lo perdido en esta necesidad de reunión con lo perdido, pero al darnos cuenta que lo perdido no va a volver, entonces a través de la tristeza, el duelo nos lleva hacia adentro para entrar en procesos de reflexión, de introspección, de balance de la vida, de una recapitulación y reacomodo de las cosas que están presentes en nuestra vida y tratar de asimilar esta vivencia que nos genera adaptándonos a la ausencia. Porque finalmente, esa es la gran tarea. Hay muchas personas que hablan, y a mí mismo me hablan, de superar las pérdidas. Y a veces hay personas que incluso se enojan y las entiendo cuando le dicen es que ya tienes que superarlo y se vuelve hasta ofensivo. Porque yo comparto con muchos teóricos que hablan de pérdida y duelo que las pérdidas no se superan. Uno aprende a vivir con la ausencia, uno aprende a vivir con el cambio. Y de hecho, ese sería el objetivo a perseguir, la adaptación a una nueva realidad, el aprender a vivir con aquello que antes teníamos y hoy ya no está. Que es verdad que hemos perdido mucho probablemente en estas circunstancias, pero también es cierto que no lo hemos perdido todo. Y aun cuando lo hubiéramos perdido todo, por ahí hay una máxima, ¿no? Una frase que dice que cuando lo has perdido todo, ya no tienes nada que perder. Cuando hemos tocado fondo, lo que nos queda es quedarnos un rato quizá en el fondo y aprender a movernos en esas oscuridades, en esos territorios que no estábamos tan acostumbrados a hacerlo. Entonces, desde mi punto de vista, no, la pérdida no se supera. Uno aprende a vivir con la ausencia, uno aprende a vivir con lo que pasó, como uno aprende a vivir con una herida que después se vuelve costra y eventualmente cicatriz. Si es profunda, no desaparece. Uno aprende a vivir con ella. Uno aprende a vivir con el recuerdo de lo que pasó, porque ese recuerdo y esa vivencia nos permite lograr muchas cosas. Pero la pérdida, el duelo, se benefician de cosas que hoy no estamos teniendo tan presentes con este tema de la pandemia. Por ejemplo, la adaptación, el adaptarnos a una pérdida requiere tiempo. Hoy justamente me decía alguien, Mario, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya acepté, ya escribí, ya hablé, ya comí, ya descansé, ya dormí y no me siento mejor. Pues no, porque adaptarse lleva tiempo. Lleva tiempo a esta realidad. Es una adaptación entre darme cuenta de la realidad y volver a caer en este estado de tristeza y enojo y después respirar y regresar un poco a nuestro centro, a un balance relativo, pero después volver, es un ir y venir. Y por eso requiere tiempo. Requiere un espacio personal también. Hay días que no queremos ver a nadie, hay días que no queremos recordar lo que perdimos y sin embargo es inevitable. Bueno, hay días que queremos despertar pensando que todo esto es una pesadilla, que todo esto fue un mal sueño y que al abrir los ojos vamos a regresar a aquella antigua realidad para solo darnos cuenta que no es así. Y sin embargo, a pesar de necesitar estos espacios personales, también necesitan las pérdidas y la adaptación de validación social. Necesitamos a los nuestros, que es lo que muchas veces no estamos teniendo cerca.
los nuestros que estén para consolarnos, para hablarnos, para escucharnos. Me decía otro día una persona también, Mario, pero por los amigos, ¿de qué te ayudan? Si los amigos nomás te dicen cosas para consolarte. Y yo les digo, ajá, para eso están, para decirte cosas que de alguna manera te consuelen, pero no es por lo que te dicen los amigos. Uno no espera de los amigos soluciones. Eso lo espera uno de un coach, a lo mejor un acompañamiento que me lleve a sacar de mí soluciones, o de un terapeuta, o de un médico. No, de un amigo lo que espero es esas palabras, esa compañía para hacerme saber que no estoy solo. De una persona amada es lo que espero. No que me diga algo que no sabe, porque yo tampoco lo sé, sino saber que está ahí. Y de eso se beneficia también la adaptación. Se ayuda obviamente de ayudas concretas. Se ayuda de estas ayudas donde uno a veces con la pérdida se le olvida hasta comer a veces. Se le olvida hacer pagos, se le olvida hacer cosas cotidianas porque la mente está en otra parte. Hagan de cuenta que el cuerpo se quedó y la mente se fue a seguir aquellos mundos de tratar de recuperar lo perdido, y esas ayudas concretas a veces vienen muy bien, sobre todo cuando hacemos una llamada o preguntamos a alguien, ¿cómo te puedo ayudar con lo que te está pasando? Sé que no puedo devolverte lo perdido, pero dime si hay algo de lo que estés necesitando en este momento de ayudas prácticas que yo pueda hacer por ti, no sé, una llamada, algún trámite, un recordatorio o simplemente la presencia, eso puede ser de ayuda. Este acompañamiento y presencia que hemos necesitado los seres humanos de otros, pero también, y lo hablaré un poquito más adelante, la presencia simbólica del ausente, porque se va a lo físico, pero lo simbólico puede recuperarse de alguna manera cuando no lo dejamos ir del todo. Y finalmente también la adaptación, como dije, a vivir con la ausencia. Y para esto requerimos flexibilidad y una actitud para lograrlo. Es decir, no querer quedarnos ahí, que esto no sea lo que nos vaya a derrumbar y sin embargo no está siendo fácil. Pero viene este problema, como dije. Si necesitamos para elaborar las pérdidas y el duelo, estar como muy adentro de nosotros, lo primero es desacelerar, que es lo que ahorita quizá no queremos hacer. Necesitamos también el tiempo para sentir, que a veces en todo esto que estamos viviendo se confunde con otra cosa. Tiempo para reflexionar, tiempo para hacer rituales. Como dije también, las despedidas no se han podido hacer, algunas despedidas. Piensen en los que han muerto, velorios, funerales, acompañamientos religiosos hasta cierto punto también que han quedado interrumpidos. ¿Por qué? Porque una parte de nosotros está adentro, pero una parte muy grande está muy atenta a lo que pasa afuera, a cómo voy a resolver lo práctico de la vida, cómo voy a resolver lo financiero, lo laboral, el cuidado de la salud, el tiempo que está corriendo a gran velocidad. Y entonces eso hace que pospongamos de alguna manera la conciencia, la noción y el poder elaborar nuestro duelo como lo habríamos hecho en tiempos normales. Hoy estamos entre una afuera y una adentro que no nos deja estar plenamente en nuestra recuperación. Y obviamente también algo que se ha visto de lo más afectado han sido los rituales y costumbres. Los rituales y costumbres no solamente religiosos, sino sociales también. Ya hablé de las cosas que ya no están, que no han estado, que se han interrumpido, que se han pausado, que se han pospuesto, pero hemos de saber que los rituales, ya sean religiosos o sociales, dan un sentido y una estructura a los hechos. Los rituales dan cierto orden al caos. Tenemos rituales de todo tipo. Un bautizo, una boda, una primera comunión, una graduación, un velorio, un funeral, son rituales, ritos de paso, ritos que marcan de alguna manera un saber qué hacer para darle sentido, para dar acompañamiento a lo que viene y de una despedida a lo que se está yendo. Los rituales también nos otorgan pertenencia. Cuando muchos hacemos un ritual y lo compartimos, desde una comida, desde un rezo, desde una ceremonia, bueno, por eso invitamos a quien invitamos a nuestras reuniones, a nuestras ceremonias, a nuestros eventos más importantes, porque son personas que presuponemos comparten con nosotros y nos dan un sentido de pertenencia e identidad. Sentimos que no estamos solos. Muchas personas, antes de que todo esto pasara, ya me decían, Mario, a mí no me gustan los velorios. ¿Para qué va uno? Mira, la persona que está ahí tan dolida ni cuenta se da porque no tiene cabeza. Y yo digo, es que sí se dan cuenta. Yo puedo recordar el último gran velorio que tuve de la muerte de mi padre hace 10 años. Si ustedes me preguntaran que les recite quiénes fueron todos los que fueron, podría decirles algunos, pero sé que muchos estuvieron y que eso de alguna manera me hizo sentir acompañado. Personas cercanas y de pronto unas que me sorprendieron que no parecían tan cercanas, que se aparecieron por ahí. Entonces, eso también nos ofrece esto, los rituales. Promueve la empatía.
El doliente tiene un papel fundamental, el que ha perdido tiene un papel fundamental en todo el proceso de pérdida, y poder de alguna manera tener la empatía de los demás, pues también valida nuestras propias pérdidas de manera social. Los rituales nos ofrecen consuelo, no solamente con la presencia, sino con lo que hace, con el pensar de que no morimos en vano, con pensar que quizá para los que lo crean, que esto sigue en otra parte, que es no, nada más una despedida temporal, que habrá una reunión, cada uno tiene sus diferentes creencias o no eventualmente, y sin embargo sentir que hemos estado aquí en la vida con un propósito también nos da sentido. Los rituales nos ayudan a asimilar y de alguna manera también nos ayudan a adaptarnos a lo que se ha perdido cuando sabemos que hemos cumplido con estos pasos, con estas ceremonias, con estas cuestiones religiosas y sociales. Pero hoy los rituales se ven interrumpidos por la cuarentena, por no poder salir, por no poder estar lo que se habitúa o como uno está acostumbrado a estar, acompañando a los enfermos, acompañando a los dolientes, estando cercano para celebrar también con las personas queridas. Hoy se ha interrumpido. Y en esta interrupción, hoy tenemos que privilegiar lo práctico, lo sanitario, y está bien, porque son tiempos para eso. Pero sin embargo, los rituales, las pérdidas, los cambios, siempre se han cocinado a fuego lento. Siempre han necesitado, como dije, de todo esto, preparativos previos de la ceremonia, el ritual en sí mismo, y después del recuerdo de lo vivido, que hoy está entintado de todo esto que se ha visto fragmentado de alguna forma. ¿Qué implica para nosotros la interrupción de los rituales? No es poca cosa. Cito aquí al doctor Randall Collins, un sociólogo norteamericano, que dice que cuando las personas dejan de reunirse para compartir experiencias emocionales, que son de lo que están llenos nuestros rituales sociales, su sentido de unidad tiende a disiparse. Es decir, nos empezamos como a fragmentar un poco, si no hacemos algo consciente y voluntariamente para que eso no ocurra de alguna forma. Y uno de mis maestros, el doctor Robert Niemeyer de la Universidad de Memphis, profesor emérito de la Universidad de Memphis, un gran teórico y estudioso de estos temas de pérdida y duelo contemporáneos, nos dice que normalmente, por ejemplo, en una situación crítica, podemos sostener la mano de un ser querido, ya sea enfermo o doliente. Podemos tener conversaciones significativas con la persona que se está yendo o con los que nos estamos quedando. Podemos a través de los rituales y del acompañamiento afirmar el vínculo amoroso, ya sea por una despedida o con una presencia. Podemos a veces también con esos rituales hacer las paces con quien hemos tenido asuntos pendientes. Y cuando los rituales se interrumpen, todo esto se puede ver interrumpido. Y no es casualidad que para algunos hay una sensación de ciclos inacabados. Los rituales marcan el paso del tiempo y hacen el tiempo algo sagrado. Y entonces sentir que algo que empezó ya no hubo una terminación oficial, formal, simbólica, nos va a dejar un poco en el aire de muchas cosas. Los rituales religiosos y sociales marcan transiciones profundas, ciclos, edades, la mayoría de edad, hitos de vida, marcadores personales, colectivos, todo eso se queda allí en el aire. Y como dije, para algunos puede haber incluso culpa con todo esto. Culpa, por ejemplo, por no haber estado, las pérdidas de un ser querido, alguien que enfermó, de lo que sea, alguien que murió, de lo que sea, por no haber estado, por lo que hubiera querido hacer y no pudieron, por lo que no hicieron, por lo que sienten que no hicieron bien, por lo que sienten que dejaron de hacer y que tenían que haber hecho de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a lo que se deseaba haber hecho o lo que el otro pensamos que necesitaba o incluso nos pudo haber pedido. La impotencia y la frustración está compuesta de grandes esfuerzos con muy pocos resultados. Y el querer hacer y no poder también genera una gran frustración. El incumplimiento de estos rituales o procesos sociales o hasta religiosos también nos puede dejar con mucha culpa. Una persona me decía hace poco, Mario, es que no sé qué voy a hacer con la muerte de mi madre, que solíamos velar, llevarlos al pueblo, velarlos allá, la cruz de cal, el cirio pascual, los responsos, y no hubo oportunidad de nada de eso. Incluso se cuestionaba qué será del alma de mi madre sin todo eso, que era o es lo que nuestras tradiciones ha sido vigente para acompañar a los nuestros hacia el más allá. Bueno, en el caso de la muerte, esta experiencia se puede ver complicada por todo eso, por sentir que nuestro ser querido murió aislado, que nosotros no hicimos lo suficiente y que no dimos el apoyo que nos sentíamos obligados a dar y sin embargo no pudimos. Estas pérdidas nos afectan de muchas formas. No solamente lamentamos lo que falta, sino también
la pérdida de las formas. A eso es lo que me refería con la pérdida ambigua. La pérdida de las formas. Porque al perder las formas, al perder nuestras costumbres, al perder un poco la vida cotidiana, se pierde un poco de nuestro sentido de identidad cuando ya no nos sentimos libres de hacer y de ser como habitualmente habíamos estado siendo. Entonces, esto también tenemos que recordar algo. No es la primera vez que esto nos ocurre. Estoy seguro que todos los que me ven y todos los que me escuchan, las pérdidas que hayan tenido durante esta, o que estén teniendo durante esta pandemia, no son las primeras que han tenido. La mayoría de nosotros hemos pasado por algo complicado ya en el pasado. No algo así, por supuesto que no, a menos que alguien que haya nacido antes de 1918 y le haya tocado otra pandemia. Pero la mayoría de nosotros hemos pasado por separaciones, divorcios, muertes, cambios de trabajo, pérdidas de trabajo, pérdida de salud, recuperar la salud. Es decir, hemos afrontado situaciones complicadas y hemos salido adelante, aquí estamos. De hecho, como especie, los seres humanos como especie, hemos afrontado desde guerras mundiales hasta pandemias previas, mucho más graves quizá que la que estemos pasando, que no es menor por eso, y sin embargo, aquí estamos. Tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Cómo hicimos para salir de eso? De eso que juramos alguna vez que no íbamos a poder si se nos presentaba en la vida, y sin embargo pudimos. ¿Cómo sanamos eso? ¿Cómo nos recuperamos de eso que se veía tan difícil? Eso nos puede ayudar de alguna manera a trasladarlo a este momento de nuestra vida y hacernos la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer que quizá hayamos hecho antes? ¿O qué podemos hacer que no hayamos hecho antes que hoy tengamos que echar mano de eso? Entonces, vamos un poco hacia las soluciones, o hacia las ideas, o hacia las reflexiones, si los quieren ver así. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es desacelerar. Yo sé que tienen prisa por estar bien. Yo sé que ya quieren sentirse bien, quieren ya no pensar en la pérdida de lo que sea. Sin embargo, ya dijimos que esto lleva tiempo. Lleva tiempo, miren, al menos desacelerar el tiempo suficiente para dar 3 respiraciones profundas. Al menos desacelerar ese tiempo. Y después reflexionar. No se trata de decir, a ver, ya respiré, ya, ¿qué cambió? Me siento igual. No es así. Me refiero a 3 respiraciones profundas y que en cada respiración haya un dar y recibir, un soltar y un pensar que lo que estoy pasando no es grato y sin embargo a lo mejor hoy no se me ocurre qué, pero algo voy a hacer con esto. No puede ser que esto sea lo que me detenga definitivamente en la vida. Después de desacelerar, lo que nos permite reflexionar, tenemos que admitir lo pasado. Admitir que sí, que hemos perdido, que la pérdida es real. Aquí es lo que yo llamo dar por perdido lo perdido. En lugar de estarnos preguntando por qué perdí, dónde está lo que perdí, cómo hago para recuperarlo, a quién le reclamo, a quién le reprocho. Mira, el aceptar la pérdida no quiere decir estar feliz con la pérdida. Duele igual. Simplemente uno deja de resistirse a la realidad, a los hechos, a querer cambiar el periódico de ayer, lo cual es imposible reescribirlo, reescribir las noticias. Es reconocer y expresar lo que se está sintiendo. Sí, a lo mejor es momento de estar enojados. A lo mejor es momento de hacer un reclamo a la vida, al universo, al cosmos, por la injusticia, por lo vivido, por lo inoportuno, por lo doloroso. Es natural, hay una herida. Y cuando uno, piensen ustedes, cuando se han machucado, cuando se han quemado un dedo o cuando han tenido un golpe, pues uno de repente no expresa así de manera impulsiva frases muy amables, ¿no? Uno no le baja de, ay, güey, ¿no? ¿Qué pasó? Porque duele y porque uno verbaliza a veces estos pensamientos defensivos, pero que no dejan de ser de alguna manera agresivos con aquel que me corrió, con la enfermedad, con la situación en sí misma, con la injusticia de la vida. Pero es importante que empecemos a reconocer que sí estamos afectados, que de alguna manera nos está doliendo, que este dolor es personal y que no por ser colectivo, porque todos estamos bajo la misma situación, no todos hemos perdido de la misma manera o no todos lo representamos de la misma manera. Todos estamos perdiendo algo en este momento y eso es importante reconocerlo. Y como dije, a veces lo que vamos a expresar no es agradable. Es más, hasta yo diría, convendría como por ahí escribirlo, ¿no? A ver, vamos a decirlo así, como para escupir lo que se tiene y después lo haces bolita y lo tiras por ahí. Nadie tiene que enterarse, pero conviene a veces expresar y manifestar lo que se está sintiendo, sobre todo cuando es algo que es complicado. Otro de mis mentores, el doctor George Bonanno, también un gran
y estudioso de los procesos de pérdida y duelo de la Universidad de Columbia, también nos dice que el dolor se trata realmente de volverse hacia adentro. Por eso la tristeza que nos lleva hacia adentro, a no querer saber, a no querer estar un poquito, nos ayuda a recalibrarnos y a pensar, y a tener un pensamiento quizá un poco más útil. Es poder decir, el mundo ya no es como solía ser y necesito adaptarme a esto. Necesito adaptarme a esta nueva realidad, a esta ausencia, a esto que ya no está. ¿Qué más podemos hacer? Nuestros rituales. Los rituales como se puedan, como podamos hacerlos. Ahorita es momento de hacer lo que se pueda. Si se tiene que hacer un velorio virtual, será un velorio virtual. Si se tienen que hacer rezos a distancia, si se tienen que hacer fiestas de cumpleaños a distancia, hagámoslas. No pierde el sentido por hacerlo. No es igual, yo sé que no es igual. ¿Qué tal criticábamos, no hace mucho tiempo, estas comunicaciones virtuales? Y decíamos, no, hombre, yo, desde los libros, ¿no? Yo los prefiero físicos, electrónicos, yo no puedo leer en pantallas. No, hombre, yo comunicarme con alguien a través de estas cosas del diablo, del WhatsApp, del Facebook, es satánico, ¿no? Yo no quiero eso, yo prefiero lo real. Y ahorita estamos teniendo un poco que desdecirnos. Es decir, gracias a la tecnología estamos comunicados. Por supuesto, no reemplaza, pero sí ayuda en este momento poder valernos de estas tecnologías para estar comunicados y para así hacer, si es necesario, un cumpleaños virtual, una celebración virtual o un acompañamiento virtual con las personas. Tenemos que inventar, reinventar y reutilizar lo que esté a nuestra disposición. Si es necesario, crear nuevos rituales que honren nuestras pérdidas, que tomen cuenta de nuestras pérdidas, para que los demás y los nuestros estén compartiéndolas y nosotros estemos cayendo en cuenta de que las cosas están cambiando a gran velocidad. Pero quizá algunos rituales sean irreemplazables. Y entonces yo aquí invitaría a posponerlos. Los más importantes, posponerlos. O replicarlos más adelante cuando podamos salir, reunirnos. Es decir, no sé si un cumpleaños, pero sí probablemente una visita al cementerio en el futuro con más personas. Sí probablemente una festividad de graduación. Algo que se vuelva a dar como este punto de reunión con los nuestros en cuanto podamos y de la manera que podamos volver a reunirnos, es poder estar de nuevo. Entonces, algunos rituales no podrán ser reemplazados, pero sí hacer unos temporales para después poder retomarlos en el futuro con más personas, en lugares más adecuados, en fechas más significativas en un momento dado. ¿Qué más podemos hacer con estas pérdidas? No perder el contacto. Buscar el contacto, buscar lo que se necesita. Lo voy a decir también muy coloquial, buscar el apapacho, buscar la compañía de los demás, buscar el consuelo, como sea posible por el momento, como quiera que eso sea posible, como se pueda, procurando que sea personal. Si se puede en persona, es mejor hacerlo en persona. Si hoy no se puede en persona por esta cuestión de confinamiento, pues no sé, a lo mejor de coche a ventana, de ventana a ventana, de coche a coche, si es posible. Si no es posible, con estas tecnologías. Si no es posible, porque el otro día escuchaba yo y tenían razón algunas personas, me decían, es que hay personas que no tienen internet. Bueno, pues entonces una llamada telefónica, un mensaje con alguien más, el hacer saber que allí estamos, no perder este contacto que nos da este consuelo con estas pérdidas tan extrañas que estamos viviendo. La gratitud considero que también es algo bien importante en este momento. Y los que hayan perdido me dirán, ajá, Mario, ¿y qué demonios voy a agradecer cuando todo esto que me está pasando? Lo dije hace un momento, hemos perdido mucho, pero no hemos perdido todo. Hay cosas que no hemos perdido todavía. Hay cosas que siguen estando, pero al menos podemos agradecer el paso de eso que antes estuvo por nuestra vida, de un trabajo, de la escuela, de un ser querido, de un vínculo importante que hoy ya no está, estuvo. Y se puede agradecer porque gracias a su paso por nuestra vida, algo aprendimos, algo pudimos hacer con eso. También recordar, dicen que uno muere dos veces. Uno muere cuando muere y uno muere cuando la última persona que nos recuerda muere también y ese recuerdo muere con esa persona. Sin querer, o a veces un poco queriendo, hacemos cosas por ser recordados. Algunos para bien, otros no tan bien. Algunos prefieren ser recordados como el malo del cuento, otros como el bueno del cuento y otros como el normalito de la película. Sin embargo, mucho de nuestro propósito en la vida es no morir del todo, es ser recordados de alguna manera. Y el que nosotros recordemos a los nuestros, recordemos no el momento final, no el momento grave, no el momento de la pérdida en sí mismo, sino recordemos la vida
de la persona o de lo que hemos perdido, de la circunstancia, también es darle un lugar en la línea de nuestra vida. De hecho, por eso se interrumpen muchas narrativas, porque queremos eliminarlas, quitarlas, no recordarlas porque duele. ¿Cuántas personas que cuando muere un ser querido, de lo primero que dicen es que Mario, yo no quiero que me pregunten, yo no quiero que nadie me pregunte, no quiero volver a trabajar, no quiero volver a la escuela porque no me pregunten? Pero ese preguntarte justamente es un recordatorio que de alguna manera te ayuda a saber que otros están ahí y que la pérdida es real también y que le puedes dar una historia, un lugar en tu historia personal a esto que se ha perdido, lo cual nos permitiría honrar a la persona, honrar sus cualidades, honrar también nuestras capacidades, por supuesto, honrar nuestro lugar y la pertenencia, la relación y el vínculo que se tuvo con lo que hoy se ha perdido. Y esas son las cosas que podemos hacer. Mantener un contacto y presencia simbólica con quien se ha marchado, especialmente si es una persona, si es un ser vivo. Grandes discusiones se han dado alrededor de la pérdida y el duelo, cuando se nos dice que lo que hay que hacer es retirar las emociones y los vínculos para sufrir menos. Y yo digo que no, al contrario, hay que fortalecerlos, pero de una manera no física, de una manera simbólica. Seguir conversando con la persona ausente, seguirla manteniendo de alguna manera en nuestras vidas, en lo cotidiano, preguntarle, contarle, hacerle saber que le seguimos necesitando de alguna manera y que por más que extrañemos la presencia física, no por eso despreciamos la presencia simbólica o espiritual, si lo quieren ver así. Que eso también es muy importante. Que ha pasado de lo terrenal a lo sagrado, pero que sigue estando en nuestras vidas. Y es una forma de honrar y mantener este contacto y este vínculo. Y algo que cuesta mucho trabajo, y dudé un poco, pero al final quise incluirlo en esta conversación. ¿Qué podemos hacer? Disfrutar. Pero ¿cómo disfrutar cuando estamos sufriendo? Es absurdo. Qué bien se ve que tú no sufres, Mario, porque ¿cómo me pides hacer eso? Ya sé que disfrutar a veces nos da culpa, pero disfrutar conforme la circunstancia lo vaya permitiendo. Disfrutar al menos de ya no sufrir tanto. Disfrutar al menos de no sentir tanto la ausencia en tanto recuperamos un poco de la presencia simbólica. Disfrutar porque a veces hemos asociado el dolor y el sufrimiento con el amor, con la purificación de culpas. En el México colonial se alquilaban estas figuras, que seguramente han oído hablar de ellas, las plañideras, ¿no? Estas mujeres que se alquilaban para llorar en los velorios y en los cortejos fúnebres, porque se decía que mientras más llanto había en un funeral, más amor había habido con la persona pues que había muerto. Entonces aquellos que pues no le lloraban tanto, pues contrataban a alguien para que llorara, lágrima viva, atendida, porque mientras más se sufría, más se había amado. Y yo digo, miren, como el sufrimiento, el dolor, la pérdida es inevitable, la tristeza es inevitable en estas circunstancias, ¿por qué no también recordar? Y no me dejarán mentir los que sean, por ejemplo, del mismo México, que nos estén viendo en lugares de costa o en el norte o en el sureste. Ciertos rituales funerarios tienen más que ver con bailes, con comida, con fiestas, con convites, con invitaciones, que con lágrimas, que con azotes, que con grandes sufrimientos. Depende cada uno, pero creo que bien podríamos pensar también eventualmente en disfrutar, y vuelvo a citar al doctor George Bonanno, cuando nos dice que las personas que suelen afrontar bien las pérdidas, generalmente, como les decía, entran y salen de estos estados, de estados dolorosos a estados un poquito menos dolorosos, de estados un poquito menos dolorosos a estados más tranquilos, de estados más tranquilos a estados un poquito gradualmente más placenteros. Como lo dice el doctor Bonanno, está bien dejarse distraer también, está bien dejarse entretener, e incluso está bien volver a reír cuando eso sea momento. Pero a mí me encantaría que la primera sonrisa que tuviéramos después de un gran dolor sea hacia aquel que se ha ido. Así decirle, te me fuiste antes de tiempo o antes de lo que yo hubiera querido, pero sé que por ahí estás. Sé que no te vas del todo. Eso es lo que podemos hacer. ¿Y qué nos convendría dejar de hacer? Porque esa es otra historia. ¿Qué estamos haciendo actualmente que nos complica? ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Qué estamos permitiéndonos sentir? ¿Qué estamos permitiéndonos pensar? ¿Qué nos está invadiendo? ¿El pesimismo, el catastrofismo, el reclamo, el enojo, la furia?
Hay un proverbio oriental que me gusta mucho y lo tengo muy presente, es como de mis proverbios de cabecera, que dice que para enderezar algo debemos conocer primero todas las formas para torcerlo aún más. Porque si no conocemos las formas de torcerlo, a veces al enderezarlo lo acabamos torciendo. Entonces debemos conocer qué podría yo hacer. Miren, otro de mis grandes mentores, el doctor Giorgio Nardone de la Universidad de Arezzo en Italia, él decía, a veces tenemos que plantearnos esta tarea todos los días. Hacer un inventario y decir, a ver, ¿qué podría yo hacer mañana si quisiera voluntaria y conscientemente complicar mi vida? ¿Qué podría hacer o dejar de hacer? ¿Qué podría pensar o dejar de pensar? ¿Qué podría permitirme sentir o dejar de sentir? Si quisiera consciente y voluntariamente empeorar mi situación actual. Y hacer ese pequeño inventario. Y una vez que uno tenga ese inventario de las cosas que sabemos que nos harían empeorar, entonces no hacerlas. Eso es lo que deberíamos evitar. El repetir historias, el repetir cosas, el repetir maldiciones, el repetir mi mala suerte o lo que sea que uno esté repitiendo. Eso es lo que podríamos dejar de hacer, de seguir arraigados a viejas creencias, de seguir arraigados a esta sensación de injusticia y de que quiero que alguien venga a resarcirme y a pagarme lo perdido, que eso no va a ocurrir. Quizá lo que podamos invertir más nuestro tiempo en este momento, cuando hemos tenido una pérdida importante, o la pérdida que sea, es como no podemos cambiar el periódico de ayer, ¿qué tal que podemos reescribir el presente para poder tener otros encabezados, digámoslo así, mañana? ¿Está realmente nuestra vida interrumpida en este momento? ¿Estamos de verdad en pausa? Porque yo hasta donde sé, he seguido envejeciendo lentamente, pero desde marzo para acá no soy más joven. Entonces, no. Es verdad que tras las pérdidas, que muy probablemente, obviamente, la vida ya no será la misma. Nuestra vida se ha acabado a raíz de estas pérdidas importantes, ¿sí? Sí, ya no es lo que ya no es lo que probablemente lo que iba a hacer. Miren, hay muchas cosas que ya no van a ser lo que iban a ser. Hay muchas cosas que ya no van a ser como iban a ser. Y hay muchas cosas que van a ser como ni nos imaginamos que iban a ser. Muchos de los cambios van a ser permanentes, pero otros van a ser temporales y otros van a ser cambios de rumbo, a veces inesperados, indeseados, pero los cuales tendremos que transitar. Nuestra historia no se acaba de golpe, ni siquiera cuando morimos, porque siempre alguien habla de nosotros para bien o para mal, ¿no? Alguien le pone ahí unos apéndices a nuestra historia personal, no se acaba de golpe. En este caso, ahora mismo, nuestra historia de vida lo que tiene es otra narrativa y a veces otro final. Hoy, si hiciéramos el ejercicio, interesante ejercicio de pensar, ¿qué vas a contar en el futuro? ¿Qué vas a contar, no sé, por poner una fecha, en el 2025? ¿Qué pasó contigo en el 2020? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué vas a contar en ese futuro acerca de este presente que entonces va a ser tu pasado? Te van a preguntar, no sé quién. Alguien te va a preguntar, oye, no sé si en 10 años o en 20, oye, ¿tú viviste la pandemia del coronavirus? Sí, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hicieron? Ay, oye, ¿que a poco en serio limpiaban todo con cloro y se echaban Lysol? Y algunos hasta que se querían inyectar este desinfectante. Ya ves cómo... Perdón, se escucha mal. Se escucha mal. Mario, Okay. yo creo que es tu conexión o es tu micrófono. No lo sé, ¿cómo me escuchan ahí ahora? No, se escucha todavía con interferencia. Ok, ¿qué tipo de interferencia escuchas? Está como que no está agarrando bien. A ver, ¿tienes puesto algún audífono o algún micrófono conectado? Se escucha robotizado. No sé si sea la... A ver, apaga tantito tu cámara, Mario, un segundito. Porque a veces cuando tienes la cámara toma mucha señal. A ver ahí. No, todavía está A ver, vamos a hacer algo, espera. A ver ahí. No, se escucha igual. A ver, voy a hacer algo diferente, espera un tantito. Si no, pues continuemos, aunque se oiga un poquito mal, para no... Señor amigos.
no cortar la presentación. A ver. Creo que ya. Creo ¿Sigue que distorsionado ahí? bueno, en lo que Mario regresa, ahorita no se preocupen, todo va a terminar el webinar como debe de ser. Así es que esperemos unos minutitos y mientras tanto yo les comparto que tenemos muchas otras actividades a lo largo de la semana, así es que si están interesados en participar en ellas, pues que se metan a nuestras redes de ICF México. A ver, Mario, no, no te oyes ahí, Mario. Ahora sí no te oyes nada. Pero bueno, en lo que Mario, ¿Ahí me escucho? ahí está perfecto. Ahora ¿Ya? sí. ¿Ya me escuchan mejor? Buenísimo. Ok. Ok, bien. Pues bueno, entonces les decía, después de esta breve interrupción, ¿qué van a contar? Imagínense que están en el 2025 y ¿qué contarían? ¿Qué contarían? No de lo que pasó, porque eso viene en los periódicos. ¿Qué contarían de ustedes? ¿Cómo hicieron para que a pesar de esas pérdidas, para que a pesar de todo eso, a pesar de esos meses de confinamiento, cómo le hicieron para salir de eso, seguir adelante y llegar hasta ese 2025, 2030, 2035 o el futuro cuando conversen de lo que está pasando? Entonces, probablemente sea oportuno pensar en la posibilidad de tomar la historia en nuestras manos, de tomar algún ejercicio y de poder de alguna forma, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una especie de diario? ¿Por qué no escribir un diario de lo que nos está pasando? ¿Por qué no un diario de lo que está pasando en tu vida, de lo que estabas observando, de cómo está cambiando el mundo, de cómo te sientes tú con eso? Nombrar en ese diario lo que estás perdiendo, de manera individual y de manera colectiva. También nombrar en ese diario cuáles son, que ahorita la estás reconociendo, tus fortalezas personales, tus habilidades para afrontar esto que está pasando. Y le puedes poner como tú quieras. Se podría llamar el diario de la pandemia, se podría llamar diario del dolor, diario de mis pérdidas, se podría llamar el diario de mi catástrofe personal, pero también podría llamarse el diario de mi reencuentro conmigo. Se podría llamar diario de fortaleza. Se podría llamar el diario que me acompañó a transitar por esta pandemia. No podemos cambiar la realidad. Esto no fue un sueño. No podemos regresar a enero, a febrero y hacer como que nada pasó, porque si regresáramos, probablemente se repetiría esto. Pero siempre podemos encontrar la manera de adaptarnos a la realidad. Siempre podemos encontrar la manera de salir de esto a pesar de nuestras pérdidas, a pesar de que lamentablemente algunas personas durante este tiempo ya no puedan estar con nosotros. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que seguiremos haciendo por generaciones mientras los humanos existamos sobre la Tierra. Muchas gracias por escucharme, gracias por invitarme a hablar con ustedes. Wow, Mario, pues realmente no te imaginas, pero el Facebook está a todo y yo creo que esto que traes tú es súper valioso. Muchísimas gracias por esto que nos compartes y seguramente muchos se preguntarán cuál sería un consejo, ¿no? Tú has hablado de hacer estos rituales, de hacer este diario, de respirar, de agradecer. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el acompañamiento, pues obviamente nosotros en ICF lo que hacemos pues es relacionado a las metas, pero también estamos haciendo acompañamientos. Es que, ¿qué nos podrías compartir
si la gente está necesitando algo más y que no está pudiendo hacerlo por sí solo? Miren, no se queden sin ayuda. Es cierto, no siempre, a veces cuando uno siente que no puede, a mí cuando me preguntan, Mario, ¿cuándo es buen momento de buscar ayuda? Y mi respuesta es siempre cuando sientes que no puedes, cuando sientes que solo no estás pudiendo. Tradicionalmente hemos buscado ayuda en los cercanos, en las personas cercanas, pero si ellos tampoco saben mucho o no pueden también, no están en la mejor disposición o no es posible acercarse, la búsqueda de ayuda profesional creo que es indicada en este caso. Por ejemplo, el otro día me decía una persona, Mario, ¿crees que sea buen momento para tomar un coaching? Y yo digo, es que siempre es buen momento para eso. Es como si hubiera un mal momento para empezar una terapia o un tratamiento médico si se necesita. Creo que es buen momento para acercarse a una persona que nos puede ayudar a tener un poquito más de claridad. Miren, ni un coach ni un terapeuta nos va a dar soluciones, nos va a ayudar a ver las soluciones desde nuestro marco de referencia, nos va a acompañar en el proceso de clarificar esto. Entonces, no sé si acercarse, obviamente, a la ICF sea una opción también. En mi caso, yo tengo en mi página, marioguerra.mx, hay un servicio que van a encontrar ahí, que es de atención. En este caso está siendo para el personal de salud, gratuitamente, telefónicamente, una ayuda ahí. Pero si alguien lo necesita, de los que nos están viendo, entren a mi página y van a ver ahí el teléfono y marquen en las horas que están marcadas ahí y algún profesional les contestará y les responderá para una intervención puntual en crisis en un momento dado, que están sintiendo que no pueden y los podrá orientar en ese sentido. Pero no se queden sin buscar ayuda. No se queden sin buscar ayuda. Esto va para largo y no quiere decir por ello que tenga que ser catastrófico. Hagamos uso de nuestros recursos personales, hagamos que alguien nos acompañe y que nos lleve un poco hacia la claridad, que es lo que estamos necesitando. Y yo los invitaría a que tuvieran una creencia. Miren, a veces se habla, y hablamos muchas veces en el coaching, en la terapia, de este tema de las creencias. Hay creencias útiles, justamente hay creencias útiles. Y yo los invito, a ver, ¿y qué es una creencia? Bueno, cuando no conocemos la realidad, a veces una creencia nos ayuda a tener como un marco de referencia, ¿no? Por ejemplo, decir yo creo que todo va a estar bien es una creencia que puede ser favorecedora mientras pues vayamos viendo que las cosas son así y que hagamos algo para que eso ocurra. Pero yo los invitaría a tener una creencia, y esta es que todavía no saben cómo, que todavía no saben exactamente cuándo, pero que de esto vamos a salir, a pesar de nuestras pérdidas. Y esa creencia no es un pensamiento fantasioso. Es la creencia que está sustentada en que de verdad algo habremos de hacer. Si antes no habíamos hecho cosas con todo esto, es porque todo esto no se había presentado. Hoy se ha presentado. Algo hemos de hacer con esto que está sucediendo. Algo hemos de hacer con esto que está pasando. Porque no solamente que sea a nivel mundial. El otro día me hacían una entrevista en una radio en El Salvador, curiosamente, y entonces me preguntaban, entre otras cosas muy curiosas, me preguntaron, Mario, pero ¿cómo los mexicanos que son tan valientes y tan entrones y ahorita pues andan ahí con el coronavirus y con miedo? Yo, pues es que también nos da miedo las cosas, ¿no? No sé qué idea tengan de nosotros por allá. Y sin embargo, es cierto una cosa también, ¿no? No es porque sea eso una ventaja, y sin embargo existe. Hemos vivido en tiempos difíciles de muchas maneras. Hemos vivido epidemias más locales, hemos vivido crisis económicas, hemos vivido devaluaciones, hemos vivido muchas cosas, para bien o para mal, del río Bravo para abajo, ¿no? Entonces, de alguna manera no quiere decir que estemos curados de espanto, pero quiere decir que algo hemos hecho para sobrevivir, ¿no? Igual que los alemanes hicieron para la guerra y los japoneses para trascender todo esto. Bueno, echemos mano de esto que tiene la condición humana, que no es exclusiva de una nación ni de una latitud. Echemos mano de esta fortaleza, pero si es necesario, obviamente busquemos ayuda necesaria también. Qué lindo eso que dices, Mario. Y bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta, si quieres, deja de compartir tu pantalla para que ahora sí la gente te pueda ver completa, claro, para que esté mejor la conexión. Qué lindo decía esto que compartes, el recordarnos a todos que esto también pasará, porque mucho del dolor que se genera es pensar que esto se va a mantener así, congelado en el tiempo, que el riesgo, que la crisis que vaya a venir va a mantenerse y que además no tenemos los recursos para salir adelante, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente. Digo, yo estoy cierto, lo dije al principio de la pandemia y después dije yo para qué ando diciendo cosas, pero lo sostengo.
esto no habrá de ser lo que acabe con nosotros. Y con eso me refiero como especie humana. No ha habido, piénsenlo, no ha habido virus, bacteria, catástrofe natural que haya acabado con la especie humana. Y no creo que esto vaya a ser. Lo que sí a mí me gustaría en lo personal es que de verdad no regresáramos a lo de antes. Regresáramos con un poquito más de conciencia. No me voy a poner ni ecologista, ni mucho menos, pero un poco sí, ¿no? A veces este dinamismo nos hace alejarnos de las cosas que luego nos andamos lamentando cuando se pierden. La salud, la familia, los seres queridos, los amigos. A veces no tenemos tanto tiempo para eso porque estamos muy ocupados. Y eso en la vida cotidiana que se va dejando de lado porque ahí está, es de lo primero que nos lamentamos cuando se marcha. Entonces, por eso me gustaría que no volviéramos a aquella normalidad, sino que entremos a una normalidad distinta, con mayor conciencia de lo que es verdaderamente importante. Obviamente sé que nos tenemos que ganar la vida de muchas maneras y que hay que trabajar. Eso no implica que nos vamos a dedicar ahora nada más a hacer festividades familiares. Ojalá que nos pagaran por ello. Pero sí también generar esos espacios para estar con los nuestros, porque pues ya lo decían Nezahualcóyotl, ¿no? Aunque sea de oro se rompe, aunque sea de jade se quiebra, no para siempre en la tierra. Oye, Mario, y hablabas de los rituales. ¿Qué le dirías a la gente? Una vez que pase esto, ahora, como dices, hay gente que está haciendo velorios por Zoom porque no están pudiendo estar presencialmente y el dolor que eso implica, el no poder abrazar en esos momentos, el no poder tocar y se queda ahí algo pendiente. Se hace una parte, pero otra se queda pendiente. Se pueden hacer rituales después que regresemos a esa normalidad que además no sabemos cómo va a ser esta nueva normalidad. Sí, sí, yo no creo que solamente se pueda, sino se debe hacer. Como dije, algunos rituales se van a valer de las tecnologías, pero jamás reemplazarán. Miren, algo que tiene el contacto humano, si lo queremos ver muy científicamente, es que el contacto humano estimula el nervio vago. Y el nervio vago, una de las cosas que tiene es la habilidad de tranquilizarnos. El nervio vago es el que hace que cuando tenemos alguna noticia, un impacto, se nos ponga la piel chinita, se nos enderecen los pelitos por ahí. Y también este contacto humano, el contacto físico, que hoy no podemos tener porque pues hay que usar cubrebocas, guantes y mejor la sana distancia, que no se puede dar este contacto físico como queremos. Bueno, de alguna manera buscar recuperarlo y buscar este contacto. Sí, los rituales, sí, como dije, si alguien ahorita pues tuvo la pérdida de un ser querido que ya esté en el cementerio o en una urna, pues fijar una fecha especial posterior, ya sea a los 6 meses, al año, en el cumpleaños, en un aniversario, en un 1 de mes. ¿Saben qué? Hoy vamos a hacer la visita al cementerio, a la tumba de mi madre. Los que nos quieran acompañar, habrá una misa allá en el cementerio, o los que nos quieran acompañar, se los vamos a agradecer en un cortejo simbólico, acompañando su retrato. No lo sé, pero creo que, miren, en muchos lugares se hacen. En México mismo, no lejos de la Ciudad de México, en Morelos, se hacen estos rituales y en muchas comunidades también, donde se hace el velorio cuando la gente muere, el enterramiento, y al año vuelven a hacer una ceremonia muy similar, porque ellos dicen que al año es cuando ya el alma se va ahora sí a su destino final, que antes anduvo como por aquí haciendo un poquito de las suyas, pero que después ya se van al año y hacen otra vez un segundo ritual, un segundo ceremonial, una segunda visita al cementerio, en una despedida ya más, digámoslo así, más formal y más definitiva. Bueno, si nosotros no tenemos esa creencia, podríamos hacerlo de manera social, en este acompañamiento, en estas ceremonias religiosas, sociales, físicas, con las personas cercanas. Sí, por supuesto, yo no creo que se pueda, creo que se debe en un momento dado para que se haga presencia, se haga sabiendo que lo que se pospuso pues no fue por gusto, sino fue por circunstancia. Oye, Mario, nos pregunta Karina. Dice, ¿cómo ayudar a quien no quiere hacer rituales? Esta idea que no, dice que no cree en nada religioso o espiritual y está enojado, ¿no? Esta idea que los rituales solamente corresponden al ámbito de lo religioso. A ver, te perdí un poquito. Si me quieres repetir, por favor, porque te perdí el sonido. Ya regresaste. Ayudar a quien no quiere hacer rituales, que no cree en nada religioso o espiritual y está enojado, nos pregunta Karina. Sí. Sí, mira, aquí yo diría un par de cosas. La primera es, a ver, ¿por qué no quiero rituales? ¿No quiero rituales porque los rechazo o porque no encuentro ninguno que me haga sentido?
Y surgió una pregunta, ¿me haría bien, como dijo Carl Sagan que era no solamente agnóstico y ateo, sino todo lo que se puede poner opuesto a la religión, era un científico, un astrofísico, que narra a su esposa cuando estaba muriendo, dijo, nunca he creído en nada, pero qué bien me haría ahorita tener algo en qué creer. Haciendo la pregunta, ¿nos ayudaría a sentir que nos beneficiaría hacer un ritual? Y no quiero decir que ahorita adopten ninguna religión, ni mucho menos una secta. Lo que quiero decir es que se abran a la posibilidad quizá de hacer una despedida simbólica o un agradecimiento, como dije, por el paso en esta vida. Y sí, el enojo obviamente se puede presentar porque ¿hacia dónde se deposita? ¿Contra la enfermedad? ¿Contra lo que mató? ¿Contra el personal médico? ¿Contra el que se fue? Que a veces es así, de ¿por qué me dejaste? Entonces, yo sí creo que ahí ayudaría mucho la escritura. Ayudaría mucho la escritura porque en la escritura, a diferencia del mero pensamiento, se le tiene que dar una estructura a la narración. Se le tiene que dar algo para escribir, al momento de escribir, un principio, un tránsito y un final, y después se relee y se van acomodando ideas. Es algo que puede ayudarnos en un momento dado, que de ese ritual de escritura a brincar a una carta de despedida o una carta de reclamo simbólica, si se quiere ver así, hay un pequeño paso. El escribir es algo que ayuda mucho y lo hemos visto a lo largo del tiempo que eso ayuda mucho. Inicialmente yo he visto la escritura como una forma de vomitar lo que se tiene, pero después si seguimos con esa práctica se va transformando. Conforme se acaba de vomitar, se va transformando en algo que se depura más y acaba siendo algo mucho más trascendente. Si no creen que un ritual como tal ayude, y sin embargo les volvería a decir, ábranse a la posibilidad, ¿por qué no?, de una despedida simbólica. Si de verdad no creen que hay algo, si se oponen a los rituales, habrá que preguntarse por qué se oponen a los rituales, cuál es el rechazo al ritual. Miren, es muy difícil, sobre todo si estamos en México, vivimos en una sociedad que está llena de rituales. Estar exentos y ajenos a esto, o implicaría que fuimos creados ahí y nos salimos por alguna razón, que generalmente tiene que ver con un rechazo a lo establecido, y sin embargo crecimos alrededor de esto, pero aún así, aun cuando se tenga la firme convicción de que no se tiene ninguna convicción, nos podríamos ayudar de la escritura en un momento dado y estar abiertos a la posibilidad de una despedida simbólica, así sea frente a una fotografía. Claro, y desligarnos de la idea que la ritualidad tiene que ver exclusivamente con la religiosidad. Claro, claro, totalmente. Por eso hablé en la charla de rituales sociales y rituales religiosos, porque hay muchos rituales sociales que no involucran la religiosidad. Y está bien también. Hay otros que sí, los religiosos tienen muy estructurados, tienen sus tiempos, sus formas, y los sociales los vamos construyendo finalmente las personas. Se construyen en familias, los rituales sociales, los rituales familiares. Eso es algo que se puede, si no seguir, si no existen, se pueden implementar a partir de esta crisis un nuevo ritual familiar, donde hay una despedida simbólica de los que se han marchado. Claro. Y nosotros los coaches decimos que vivimos en el lenguaje, que el ser humano vive en el lenguaje y construye su realidad a partir de ella. Y con esto que tú traes, hablas del lenguaje en un diario, pero también el lenguaje de lo que decimos, cómo hablamos, ¿no? Sí, por supuesto, en la narrativa es escucharnos, es ser consciente lo que estamos diciendo, porque bien lo decimos, el lenguaje no es inocente, el lenguaje construye realidades. Y la manera en que nosotros contamos nuestras historias y nos contamos la realidad que estamos percibiendo va a ser determinante para la experiencia que estamos teniendo alrededor de ella. Yo siempre he pensado, a manera de metáfora, que nuestra mente es como un narrador interno, que percibe lo que está afuera, escucha, ve, siente, experimenta y nos cuenta su versión de las cosas. Y al contarnos su versión de las cosas, si este narrador está intintado de enojo, de frustración, de dolor, pues evidentemente nos va a contar la película de una manera muy distinta. Tendríamos también que cuestionar esas narrativas, a ese narrador interno de decirle, a ver, ¿de verdad me estás contando las cosas lo más fiel posible a lo que está pasando? ¿O le estás echando de tu cosecha? Y lo cual me está calentando, ¿no? O me está entristeciendo. Entonces tenemos que aprender a cuestionar un poco también a ese narrador interno, a estas narrativas que hacemos, pues para ver si la forma de contarme mi historia personal me ayuda o me perjudica. Más allá de lo que me pasó, que es real, que es inobjetable, pero la forma de contarme la historia, cómo me está, a dónde me está acompañando.
Fíjate, nos pregunta aquí Emma que cómo resignificar lo sucedido, y yo te escucho ahorita que hablas de este narrador y simplemente comentar que recordemos que todo es interpretación, ¿no? Que todo lo que vivimos está interpretado por el que observa y le da un valor a lo que ocurre, ¿no? Sí, claro. Y cuando te preguntas cómo hacer para reconstruir, resignificar esto, pues yo lo primero que me preguntaría es cómo me gustaría resignificarlo, cómo me gustaría reconstruirlo. Por eso la invitación, ¿qué van a contar en el futuro de este presente que entonces ya va a ser tu pasado? Porque, lo dije, no podemos cambiar el periódico de ayer, pero siempre podemos influir en las noticias de mañana. ¿Qué queremos contar mañana de nosotros? Y una vez que sepamos lo que queremos contar, preguntarnos cómo me tengo que mover, hacia dónde me tengo que mover, qué es lo que tengo que empezar a hacer diferente para lograr llegar a esa narrativa que esperaría. Pero creo que tenemos que tener una cierta claridad de qué historias nos queremos contar. Sabemos qué historia nos estamos contando, pero si no nos ayudan, plantearnos qué historias me gustaría contar. Y tampoco serían historias fantasiosas, ¿no? De todo fue maravilloso, hombre, la pandemia, yo me la pasé bomba. No, no. Serían historias realistas donde pues sí estuvo difícil, más o menos, sí tuve pérdidas muy dolorosas e importantes. Sí, posiblemente sí me cambió la vida. Pero eso no acabó conmigo. De hecho, eso me hizo descubrir cosas de mí que no sabía que tenía. Yo no sabía que podía hacer Zooms hasta hace unas semanas, apenas. Entonces, he encontrado cosas interesantes. Qué bueno, Mari. Por allá hay muchas preguntas en el Facebook, comentarios, agradecimientos. Aquí están preguntando cómo estás de salud, porque pues tienes muchos seguidores y muchos fans que siguen lo que haces. Y hoy yo, como presidenta de ICF, no tengo cómo agradecerte el que te hayas tomado este tiempo para estar con nosotros. Y no quiero pasar esto porque creo que algo que es bien importante saber que hay muchos recursos para la gente, dependiendo de lo que esté pasando, y que hagas un comentario. Yo voy a hablar del coaching, por supuesto, pero también me gustaría que le recuerdes a la gente que existe la disciplina que tú dominas, que es la tanatología, para las pérdidas, la terapia, todo esto, que un poquito comentaras al respecto, porque a veces hay gente que no sabe que hay ese recurso para que si no estoy pudiendo pues vivir de una manera plena, busque a alguien que me acompañe a reconstruir ese significado, que no tengo que hacerlo solo. Claro, sí, siempre. Mira, no me acuerdo quién me dijo el otro día, o será que no me quiero acordar, francamente. Pero alguien me dijo que había oído, no sé dónde, que les dijeron que solamente se podía hacer duelo por las pérdidas por muerte. Que por las otras pérdidas no había que hacer duelo, porque solamente la muerte nos traía ese tipo de pérdidas. Entonces dije, bueno, ya se borraron de un plumazo todas las demás pérdidas y el sentir de todo el mundo, porque ahora resulta que desde esa visión, pues no tendríamos por qué quejarnos de nada. Sí, la tanatología obviamente surge a partir de esta pregunta de por qué la muerte nos impacta, de qué manera nos impacta, el cómo nos está impactando y cómo de pronto empezamos a alejarnos un poquito de esta visión simbólica para acercarnos a lo concreto y empezamos a perderle sentido a la vida, a los rituales justamente, y nos empezamos a sentir un poco desnudos frente a la muerte. Entonces, la tanatología pues tiene que ver con esto de ayudarnos a elaborar, a asimilar, pero yo diría, y desde mi punto de vista así es, de aprender a vivir con las ausencias, aprender a vivir con nuestras pérdidas, porque lo hemos hecho a lo largo de la vida, ¿no? Y lo seguiremos haciendo, hemos aprendido. Si no hubiéramos aprendido, no estaríamos aquí. Si los abuelos de los abuelos de los abuelos no hubieran aprendido a vivir con la muerte de sus propios abuelos, no estaríamos aquí. Claro, no nos gusta perder. A mí me encantaría que mi papá siguiera aquí. Hoy pienso que no, porque pues, estaría con la pandemia más en riesgo por sus 90 años quizá, pero me gustaría que estuviera aquí para preguntarle qué piensas. Y sin embargo, el otro día le pregunté a mi mamá, que tiene 91 años, le digo, mamá, estábamos en una reunión familiar en Zoom, justamente, toda la familia, y alguien le preguntó, abuelita, ¿qué consejo nos darías ante esto que está pasando? Y lo que contestó mi mamá es, dijo, tengan mucha paciencia. Y dije, mira, pues sí, que es un consejo que de verdad nos venga bien o nos venga mal, pero hay que tenerla. Entonces, de poder ayudarnos de esto, ¿no? De saber de esta fortaleza natural que tenemos para trascender nuestras pérdidas, que seguirá y que sin embargo existimos profesionales, el coaching, existe la tanatología, existe la terapia, existen personas que
que para eso vivimos de alguna forma profesionalmente hablando, por supuesto, para eso vivimos, para trabajar sobre estos temas, para trabajar en este acompañamiento, buscar claridad en las personas cuando las acompañamos, cuando nos dan la oportunidad de acompañarlas en este proceso. Y quiero responder un poco a esto que decían, gracias porque di mi tiempo en esto. No, gracias a ustedes también, porque ustedes también están dando su tiempo acá. Ni modo que yo esté conectado y ustedes no, y viéndome y agradezco. O sea, ustedes también están invirtiendo 1 hora y media de su vida, no es poca cosa. Y decidieron invertirla con nosotros, y eso también se agradece. Porque a mí hoy me tocó ser el que habla. Pero también ustedes al escuchar están en esta compañía y invirtiendo tiempo de su vida. Entonces yo también les agradezco esta confianza, este acompañamiento que nos están dando y que hace que todo eso tenga sentido. Porque si mi querida Alcira y yo hubiéramos decidido hacer un Zoom para hablarnos ella y yo, pues hubiera estado muy padre, pero no habríamos cumplido con esta idea, con esta misión, si lo quieren ver así, de hablar con muchas más personas, sabiendo que muchos están en esta confusión temporal, pero confusión al fin y dolor también de lo que está sucediendo y lo que están perdiendo. Claro, y al sanarnos nosotros, ayudamos a que los que están alrededor nuestro también sanen, ¿no? Así es. Bueno, Mario, pues llegamos ya al final, así es que si alguien quiere contactarte, ¿cómo puede hacerlo? Claro, como siempre. Ay, perdón, y respondo. De mi salud, voy bien, no ha habido novedades. Eso quiere decir que es bueno. Cuando la salud no da problemas, quiere decir que es buena, así debe ser. La salud debe ser transparente, entonces voy bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Dónde me pueden encontrar? En mi página, marioguerra.mx. Ahí encuentran todas las vías de contacto. Ahí van a encontrar los datos de mi oficina, van a encontrar también, escribo un blog, al rato me siento a escribir una nueva entrada al blog para este mes. Ya tengo 2 semanas que inauguré un podcast propio que van a encontrar ya en Spotify, en todos los medios de podcast. Se llama En la voz de Mario Guerra. Ya estamos en el 2º episodio. Esta semana justamente hablo un poquito de esto, de las pérdidas en tiempos inesperados en el podcast, específicamente más por muerte. Y bueno, van a encontrar ahí en marioguerra.mx todos los puntos de contacto, cosas que ando haciendo, libros, discos, talleres, conferencias, charlas, todo eso. Bueno, pues todas las dudas que tengan, ahí mándenle, entren a la página de Mario y ahí podrán responder lo que están preguntando por ahí por el chat. Y yo les agradezco a todos su asistencia, les comparto que el miércoles es el Día Internacional del Coaching, que es el primer año que la International Coach Federation lo va a celebrar. Por lo tanto, es una invitación a todos los coaches del mundo, que como ya dije al inicio, somos más o menos 38,000 y el número va modificándose cada día, porque son en 140 países estamos. Va a ser un día de coaching para todo el mundo. Así es que quien esté interesado, redes, hay coaches que están dando coaching gratuito, por supuesto, pues es el Día Internacional y vamos a dar coaching gratuito por lo menos 1 hora cada uno de nosotros. Así es, acompáñenos en las otras actividades que hay, ya lo dije, consúltenlo en la página y bueno, pues síganos en las redes y también acérquense. Si necesitan de algún profesional, busquen a los que son profesionales, no a los que se dicen nada más el título y no demuestran que tienen una formación. Así es que por mi parte sería todo. Te agradezco muchísimo, Mario, este tiempo que tomaste y a cada uno de ustedes el haber permanecido a pesar de nuestros problemitas técnicos. Y déjame decirte, Mario, que estuvieron en Facebook Live más o menos 550 personas, más las 100 de webinar y las que no pudieron entrar. Así es que son todas las personas que estuvieron el día de hoy. Pues muchas gracias a todos, gracias por escucharnos y que todos estemos sanos, que todos estemos bien. Buenas noches a todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós. Finalizo, Alcira. Buenísimo, Idalia. Y gracias a Idalia por el apoyo técnico que estuvo ahí todo el tiempo. Gracias, Idalia.